Saludos y bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí, así como martinoticias.com. Les habla Amado Gil. Uno de los grandes objetivos que se ha trazado el gobierno cubano es lograr la inmortalización de la figura de Fidel Castro. El gobierno intenta que prácticamente todo en la isla se haga a imagen y semejanza del pensamiento del comandante en jefe. Pero hay un aspecto en la vida de Castro que no se incluye en este legado del que se habla en Cuba. Me refiero a la vida que llevó detrás de las tribunas, de esos largos discursos cargados de promesas y de esa imagen de austeridad a la que arrastró al pueblo de la isla. Hay imágenes que muestran al hombre de los discursos y al que estuvo detrás de los discursos. Me acompañan en este programa especial Luis Domínguez, investigador, periodista y creador del blog Secretos de Cuba. También me acompaña el ex oficial de la Dirección General de la Inteligencia de Cuba, Enrique García. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. A ti, Amado. Gracias. Luis, comienzo contigo porque durante muchos años has estado haciendo investigaciones, recopilando material, y yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y yo creo que en el caso tuyo me alegro que hayas aceptado venir a este programa, porque hay imágenes que muestran a un Fidel Castro, que muestran a esta figura que para muchos cubanos es el patrón a seguir, porque así se mostraba ante los cubanos de la isla y así lo mostraron toda la campaña propagandística que siempre se hizo alrededor de él. Pero muestran a un hombre que era totalmente distinto, era un hombre que disfrutaba, un hombre que utilizó las riquezas de Cuba para darle favores a invitados especiales. Yo quiero que me hables un poco, ¿cuándo comienzas esta investigación? ¿Cómo logras estas fotos que hasta cierto punto uno dice, bueno, ¿cómo estas fotos? Yo me imagino que este era un secreto bien guardado del gobierno cubano. ¿Cómo tú logras estas fotos y cómo las podemos tener hoy? Que las vamos a ver un poco más adelante. Sí, estas son cosas que he hecho por muchísimo tiempo y he recopilado toda esta información para que el mundo lo sepa. Que el Fidel que se conocía hasta ahora no es el Fidel verdadero, con las riquezas que contaba, con las cosas que tenía, los viajes que hacía, sus placeres. Y en específico es los placeres de los barcos que tenía, de los lujos de viajes que él hacía constantemente al sur de Cuba, una isla que se llama Cayo Piedras del Sur, y su base principal que se llama Caleta del Rosario. Y hoy vamos a ver fotos inéditas de él pescando en esta isla, fotos que nunca se han visto en el pasado. Antes de rodar esa foto, hay una pregunta interesante, Enrique, y te la hago porque, por supuesto, todos ustedes que estuvieron en la inteligencia, los que estaban en la contrainteligencia, muchos oficiales de tropas especiales, estamos hablando del entorno militar de inteligencia, contrainteligencia en Cuba. Yo me pregunto, ¿ustedes tenían información de que estos placeres existían, de que estos dirigentes podían gozar de lo que quizás no gozabas ni tú mismo? Tristemente, no en todos los sectores de los servicios cubanos se tenía información a ello. En mi caso, en la inteligencia, por mi trayectoria en la misma, por las relaciones que establecí, por haber trabajado ocasionalmente o coyunturalmente con la propia Dirección de Seguridad Personal, que era, diríamos, la Guardia Pretoriana de Fidel Castro, que en su momento ha llegado a componer 10.000 efectivos. En el mundo no existió jefe de Estado más protegido que Fidel Castro. Y es increíble porque pudimos palpar. O sea, yo tuve acceso, por ejemplo, conocí, y esa fue una de las cosas que más me impactó de la hipocresía de la dictadura cubana y una de las varias razones por las cuales rompí con ella. Es la doble vida. Fidel vivía, y no solo Fidel, Raúl y parte de la élite de primer nivel de la dictadura, diríamos, vivían como emperadores. En el caso de Fidel, podía tener un nivel de vida, yo diría, vivían mejor que los millonarios más poderosos del mundo, por una razón, porque incluso los millonarios más poderosos del mundo tienen que, o más ricos económicamente, tienen que preocuparse por los valores de su compañía, si bajan, si suben los precios, cómo están las ventas, tienen que trabajar. No importa, en Cuba podía estar el azúcar a 33 centavos, a 50 o a lo que fuera. Fidel Castro, la vida de privilegio, de mandar a buscar, qué sé yo, los perfumes que
que regalaba a sus amantes o a sus novias, o los bombones, o la ropa interior, utilizando el Departamento de Correos Diplomáticos de la inteligencia cubana, cosa que eran los transportistas de los grandes de este tipo de objetivos. Te paro. Pero ahora vamos a ver las imágenes, en unos minutos vamos a ver las imágenes. Pero esto me llama la atención. ¿El correo diplomático era manejado por la inteligencia? Claro, porque supuestamente en las valijas de los correos diplomáticos se transporta, diríamos, que es la valija esa grande que llevan ellos cuando están viajando, van en papel los correos, o sea, la correspondencia del Ministerio de Relaciones Exteriores con su embajada. En la parte alta de esa valija iban unos pequeños contenedores que se podían destruir con ácido, en el cual en película blanda iban los textos de las cartas de los centros de la inteligencia cubana con el centro de los diferentes centros en el mundo, con el centro principal en Cuba, en ambas direcciones. Los correos, por lo tanto, diplomáticos eran oficiales del Ministerio del Interior con determinada preparación física muy particular para esa actividad. Pero ahí también se le ponían creyones de labio, ropa en esas valijas viajaban, o sea, desde los creyones de labio hasta las joyas que Fidel Castro regalaba. O sea, y eso fue algo que no me lo contaron, yo lo vi, estuve ahí, los correos diplomáticos fueron mis compañeros de trabajo, los conocí en el centro principal en Cuba y los conocí en las diferentes embajadas cubanas que Me imagino trabajé. que el lenguaje era, el comandante mandó a pedir un regalo que consiste en tal cosa, ¿quién sale a buscarlo? Exacto, bueno, en este caso... Eso en los países extranjeros. El centro de la inteligencia era el encargado de realizar esas compras. O sea, el centro de la inteligencia, no el Ministerio de Relaciones Exteriores, compraba esas cosas y después las transportaban, o qué sé yo, o determinado modelo de relojes, o de dónde sacaba, por ejemplo, yo creo que ha habido pocas personas en el mundo que han regalado más Rolex que Fidel Castro desde los años 60. Eso había que importarlos a Cuba, había que llevarlos a Cuba. Se llevaba a Cuba y eso lo transportaban, en este caso los correos diplomáticos. Para regalarlos después en Cuba. Exacto. Vamos a ver un poco de imágenes. ¿Por dónde comenzamos? Usted es el que nos va a guiar aquí para ver lo que los cubanos realmente no han visto y nunca se les ha puesto en la televisión oficial cubana. Podemos empezar por la isla privada de Fidel Castro, que se llama Cayo Piedras del Sur, que está al sur de Playa Girón, y es un lugar privilegiado donde él llevó a mucha gente, desde Barbara Walters, ahí está al sur, es la isla que aparece en el medio, ahí se está acercando, ahí se puede ver que fue dragada esa V que se ve ahí en el medio, eso es que lo hicieron más profundo para poder entrar con los barcos Fidel. El Aquarama 2, ya al final esa es la casa de visita, donde se han quedado muchos dirigentes extranjeros. Pierre Trudeau fue el último. Esta es la casa de Fidel Castro con la plataforma de helicóptero cuadrada a mano derecha, se ve ahí. Y esta es la casa donde se quedaban la gente que mantenían el lugar. Y aquí ves los diferentes aspectos. ¿Cómo sabemos esto? O sea, yo creo que la pregunta tengo que hacértela porque el que está viendo en Cuba dice, bueno, ¿y cómo Luis sabe que este Cayo Piedra del Sur, ahí en la entrada de Bahía de Cochino? Me imagino que esto lo descubre Fidel después de la invasión a Bahía de Cochino, sí. Analizando la zona. Digo yo, me imagino que lo descubre ahí. Pero ¿cómo saber que estos eran los disfrutes de Fidel? Porque se conoce la zona, te ha llegado información. Sí, esto era un farero, el viejo Finalé, fue por mucho tiempo el capitán de barco de Fidel. Entonces, el viejo Finalé conoce esta zona y durante Bahía de Cochino, justo al final de esto, aquí mira, podemos ver ahí, video aquí se puede ver a Eric Honecker con Fidel Castro. Ese es Fidel Castro, el que está manteniendo ese ancla ahí, no sé cómo se llama, el arpón. El arpón. Ese es Fidel Castro y atrás se ven dos barcos de él. Ahí, en una foto, se ven 3 de los barcos de Fidel Castro. Ese es el barco de pesca, habían 2. Este se llama el Purial de Vizcana 2. Ese era de madera. Y ahí Eric Honecker pescando. Ese es el disfrute que el cual los cubanos nunca vimos. Ese es en el Aquarama, eso es adentro del Aquarama. Y en la foto las gorras, parece que tenía un uniforme. Sí, es un uniforme especial para ahí. Ese que está ahí es el viejo Finalé. Ese ya murió hace un par de años. Y esto es un viaje de Barbara Walters. Ahí se ve, esa es la pionera, una de las pioneras, que tenían 3 a Bahía de Cochino. O sea, Barbara Walters. Barbara Walters. Esa es la periodista estadounidense que viaja a Cuba, le hace una entrevista a Fidel Castro, una entrevista muy buena entrevista, y después, o antes, no sabemos, disfruta de este paraíso de Fidel Castro. Sí, ahí está. Y armadas, como estaban armadas, porque eran 3 barcos de escolta, más el barco de él, que es el Aquarama 2. Aquí con su Mercedes-Benz, que se puede ver hasta la matrícula del carro atrás, con su teléfono celular,
Rolex en la mano de él. O sea, que esto no se puede denegar. Como decías antes, una foto vale más que 1000 palabras. Esto es el famoso Premio Nobel de Literatura. Ahí se ven dos de los barcos de Fidel. Este es el hijo de Finalé, que le llamaban Chuchi, que quedó a cargo de, mírenlo. Ese es Fidel Castro. Ese es Fidel Castro, esa es la imagen. Hay otra imagen con langostas que se puede enseñar, que también esa es toda la familia de Finalé, por cierto. Ya. Todos participaron en los viajes. Miren esto, son dos astronautas rusos en 1988 en Caleta del Rosario, y ahí están lo que pescaron ese día. Ellos mismos pusieron esta foto. O sea, estas cosas no se pueden denegar. Aquí está el teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, en la izquierda, con el traje negro. Guardaespaldas. El guardaespaldas de Fidel, que murió aquí no hace años. Esas son fotos verídicas. Mira, a mí realmente cualquier persona puede ir a pescar, cualquier persona puede disfrutar esto. Cuando lo hace Fidel Castro, cuando tú ves los discursos y todos los esfuerzos que siempre se le pidió al gobierno cubano, se lo siguen pidiendo, pero bueno, vamos a hablar de Fidel Castro, que siempre le pidió más esfuerzo, más trabajo, más sudor. Entonces uno dice, bueno, no hay derecho entonces moral quizás para tener una vida de este tipo. Yo me pregunto, ¿tú sabías cuando estabas en Cuba que estas cosas existían? Sí, desgraciadamente sí la supe, realmente... ¿No provocaba malestar en muchos de ustedes? Por supuesto que provocaba malestar y sobre todo rabia por la hipocresía, o sea, veíamos el lenguaje de Fidel Castro no se correspondía, la famosa humildad que se propagó tanto de que él tenía el comandante por su vestimenta constantemente verde olivo, etcétera, es falso. Al igual que vamos a extenderlo, estamos hablando hoy de Fidel Castro, pero si lo fuéramos a extender, esa imagen también llevada a Raúl Castro es lo mismo, la vida infinita de lujos y de exquisiteces de Raúl Castro, en definitiva con los recursos y con el dinero del pueblo cubano, porque en definitiva, como bien señalabas, es legítimo que el que se lo gane con su trabajo, que se lo gaste, pero bueno, cuando se vive a expensas del sudor de un pueblo hambriado y pidiéndole más, lleno de limitaciones, en esa Cuba que sabemos que hay cientos de miles de personas con problemas hasta de abastecimiento de agua, no de ahora, de hace 40 años, que este señor llevara este ritmo de vida desenfrenado. Enrique, vamos a interrumpir, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero yo creo que Enrique García nos ha introducido un buen tema, y es que Raúl también ha disfrutado de lo mismo. Sin embargo, en estas imágenes nunca vimos a Fidel y a Raúl juntos. ¿Por qué? Una buena pregunta. Raúl disfrutaba de lo suyo y Fidel de lo suyo. Cuando regresemos. Hoy regresamos a este programa especial de Radio Martí, Televisión Martí, martinoticias.com. Estamos hablando de esta vida, de este paraíso oculto que mantuvo siempre Fidel Castro en Cuba. Y digo oculto porque nunca esto fue tema que un cubano de a pie pudo conocer. Se conocía quizás de boca en boca. Yo recuerdo que quizás cuando uno era muchacho que decían, no, esta casa es de Fidel, esta casa, aquí viene Fidel, y uno veía quizás algunas de las, digamos, de esos excesos, no acostumbrados para una persona en Cuba. Pero sí tuvo una vida detrás de ese discurso, tuvo una vida que no es la que le pidió ni la que le brindó la posibilidad de tener a todos los cubanos de la isla. Me continúan acompañando en este programa Luis Domínguez, un investigador que ha tenido una cantidad de fotos de Fidel Castro, esa que ya ustedes vieron en la primera parte, increíble, y Enrique García, un ex oficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba. Alguien que estuvo, y después de este tema creo que nos va a dar tiempo para tocarlo, y es una visita que Fidel hace a Ecuador, ¿verdad? Estás tú en la Embajada de Ecuador y eres uno de los que tiene que organizar la llegada de Fidel. Recibí la asignación del ministro del Interior cuando aquello, José Abrahante Fernández, de preparar, o sea, yo fui que coordinó toda la visita. De esa vamos a hablar ahora. Y creo que te pusieron límite en el presupuesto, ¿verdad? No, lo digo de manera irónica. Bueno, vamos a continuar. Tenemos más, vamos a rodar algunas de las fotos que tenemos, porque nos quedamos en un tema interesante. Raúl disfruta también de esto, Raúl Castro también lo disfrutó, pero ¿por qué no en las fotos nunca están juntos los dos?
Una buena pregunta. Yo no sé la razón, pero aquí podemos hablar. Mire, esta es primera vez que se ve el Aquarama, que es el barco de Fidel Castro, en una foto. Ahí está el viejo Finalé de nuevo, Fidel descansando adentro del barco, adentro del yate, cosa que el resto de los cubanos, en una sociedad igualitaria que él quería, el resto de los cubanos no tenían este derecho. Siempre nos acostumbramos a ver a Fidel así, Bueno, vestido. ese es en el Pájaro Azul en su llegada a Cozumel, México. Entonces, estos privilegios, ahí está el barco de él, el Pájaro Azul, en la bahía de Cienfuegos. No hay, miren, esto hay que hablar de esto un poquito. Vamos a detener esa foto, Sí. Por favor, Aloy, vamos a detener esa foto. La anterior, si podemos. Es la misma las dos. Esto es La Patana, que tienen como un restaurante en Cayo Piedras del Sur. Estos privilegios de los cuales estamos hablando hoy en día existen todavía. Lo están usando los hijos. Esto no son fotos o cosas del pasado. Esto se sigue usando. Esta patana fue reparada en el 2010 en Caleta del Rosario y la han vuelto a poner en Cayo Piedra del Sur. ¿Para qué se usa esta patana? Es un restaurante. Es para ellos comer, que próximamente en una foto siguiente vamos a ver a la esposa de Antonio Castro en esa época, Yolanda Ortiz Espinosa, si mal no recuerdo, una clavadista cubana, comiendo. Aquí está Fidel Castro, ¿no? Aquí está Fidel. Ese es el uniforme que se usa ahí en Cayo Piedra del Sur. Un uniforme muy peculiar. Este es Jacques Lang, el ministro de Cultura francés, en los años 80, y Fidel lo está despidiendo en el Cayo. Mira, esto mismo es un libro de vuelo de uno de los pilotos de helicóptero que fue ahí, y ahí lo dice. ¿Hasta para qué fueron? Seguridad personal, 2 perros, llevaban perros para olfatear el lugar. Este es el jefe de los helicópteros, Aníbal Carrión Martínez, y esta es una foto de donde vive Fidel, el punto cero. Eso fue en 1958, cuando antes era un campo de golf. Esto es en calle 11. Estos son fotos de la casa de Fidel en el Vedado. En el famoso búnker de la calle 11. En el famoso búnker. Donde había, dicen que había hasta vacas allí para hacer experimentos. Bueno, aquí vemos un gimnasio en el techo donde se puede jugar hasta baloncesto. Exactamente. Vamos a ver. Bueno, habíamos hablado de Raúl Castro. Raúl Castro disfruta de esto también. Sí, o sea, ahí la diferencia y la pregunta es fantástica porque como son feudos diferentes, o sea, en Cuba habían varios feudos y bueno, hoy siguen habiendo varios feudos, pero bueno, Fidel tenía el suyo, Raúl tenía el suyo, pero además Raúl tenía su propia seguridad personal que es del MINFAR, o sea, no era del Ministerio, bueno, no es del Ministerio del Interior. La contrainteligencia del MINFAR investigaba al MININ y la del MININ investigaba al MINFAR, a ese nivel llegaron. Lo único que hasta el 89 la del MININ era más poderosa, ahí cambiaron, cambió el equilibrio y Raúl se apropió de todo, pero es interesante porque en el caso de por ejemplo, la gente siempre recordaba, y todos los que todavía en los 80 estaban en Cuba y más adelante, la gente tenía la imagen de Raúl, la casa de 26 el edificio famoso. Y bueno, cuando, por ejemplo, se puede decir que ya a principios de los 80, cuando Raúl construyó su supermansión ahí cerca de la autopista del Mediodía, en las afueras de La Habana, que cerraron hasta un motel como se denominaba en Cuba, exactamente, un motel, sacaron a población que vivía, gente que tenía casas en el área, se limpió toda el área para construir una mansión en la cual Raúl no solo, bueno, en aquella época vivía con la esposa que nadie menciona, que es la búlgara, que estuvo varios años con él, y según me contaban a mí a principios de los 80, en esa mansión construida a todo lujo, habían hasta trineos tirados por perros siberianos para que los niños de la nomenclatura que visitaban a Raúl jugaran con eso. Los lujos de Raúl también estaban definidos desde siempre en sus cotos de casa, en sus casas, por ejemplo, también en la Ciénaga de Zapata, en otros lugares de Cuba que se construyeron para satisfacer sus gustos. Entonces, esta imagen de un Raúl también a lo mejor más discreto en estas cosas que Fidel, que se ha podido conocer algo, a pesar de su discreción, es una imagen falsa también. O sea, Raúl ha disfrutado de todas las mieles del poder. Y hay herederos, porque los hijos también, creo que tenemos algunas, vamos a pedirle a nuestro productor que nos ruede algunas imágenes, porque ahí tenemos. Esta es la boda de Antonio Castro. Al lado está Alexis. Miren, estos son los privilegios. Ellos pueden comer turrón mientras el pueblo cubano se la tiene que hacer como tenga que ser. Ese es su árbol de Navidad. Ellos tienen Navidad, el resto de los cubanos no. Y es para demostrarle que esta vida, miren, eso es en Varadero. Eso fue con la esposa en ese tiempo, porque él se ha casado varias veces,
¿Y esta casa? Esa es la casa de Virán. De Virán, es la ya, casa sí, de Virán de los abuelos. Esta es la casa del americano, que se la robaron a un americano, y esto es, lo van a ver ahí a todo lujo, con caballo. Ese es él con el niño más pequeño, que se llama Adriano. Él tiene 2 hijos, hijo de esta señora, aquí en una cochiquera. Sus propias cochiqueras. Yolanda con su niño Adriano, ahí, mira, limpiando la piscina. Esta casa es robada a un americano en la ciudad de La Palma, cerca de, en el medio de Pinar del Río. Esto está en Pinar del Río. Esto está en Pinar del Río. ¿Esa piedra? Esa piedra, dice, es una cosa, tiene que ver con los cohetes porque es en esa zona. En esa zona. Ahí está, mire, ese es Antonio Castro, y podemos ver hasta cómo él se transporta. Mira, una cacería, él ahí cazando. Los lujos estos que el pueblo cubano no tiene. Ahí tienen hasta el marcador. ¿Cuántos tiros tiraron para conseguir cuántos patos? Mira, eso es dentro de Cuba. Yolanda, eso es dentro de Cuba. Esto es probablemente en La Deseada, una de las fincas privadas de Fidel Castro. Ahí está Yolanda, Antonio y Alexis, que es el hermano mayor de ellos. Mire, con puerco. Esas cosas, el pueblo cubano no tiene acceso a eso. Tienen acceso a un carro Montero, sí, del año, porque estas fotos fueron tomadas como el 2006-2007, aquí en camino a Caleta del Rosario, y de Caleta del Rosario, esto es en Cayo Piedra del Sur. Esa es la patana que le estaba enseñando antes. Esa es Yolanda y atrás se ve el muelle. Miren, ahí hay cosas que el pueblo cubano no puede ver ni comer. Hay una tortuga que no es una tortuga, tiene un nombre especial, pero que yo sé que en Cuba no la pueden pescar y él tiene acceso a eso. Todo eso es fotos de Antonio Castro y está pasando hoy en día. Antonio Castro, a día de hoy, por ejemplo, eso es en el punto cero, está visitando Japón. Lleva varios días en Japón, desde el 30 por lo menos, está en Japón, y hasta ayer por la tarde estaba en Japón. Lo cierto es que es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Estos son imágenes, y estas son las imágenes que conocemos. Hay la cantidad de imágenes del disfrute de esta familia que no se conoce, yo me imagino que es mayor que lo que tú has podido conseguir. Hay una anécdota que no quiero que se me pase el programa, Enrique, sin que la muestres, y es la visita de Fidel Castro a Ecuador. Tú estabas asignado a trabajando en la inteligencia en la Embajada de Ecuador, Fidel va a Ecuador y a ti te encargan la preparación. Sí, 3 meses antes de la llegada de Fidel Castro a Ecuador a la asunción de la presidencia de Rodrigo Borja Ceballos, por cierto, campaña política que había sido financiada por Cuba, o por la inteligencia cubana, por los servicios cubanos, se me asignó la tarea por parte del ministro del Interior, como fui oficial del Centro de la Inteligencia en Quito, Ecuador, a cargo de coordinar toda la logística del viaje de Fidel Castro. Los viajes de Fidel Castro al extranjero eran las operaciones más importantes del Ministerio del Interior de Cuba, ya que el ordeno número 1 del Ministerio del Interior era la protección de la vida de Fidel Castro. Durante 3 meses antes que Fidel llegara, estuvieron viviendo incluso en mi apartamento en Quito, Roque Núñez, que era el director de operaciones de seguridad personal, Montano, que era el director de servicios, que es lo que viene siendo logística de seguridad personal, y un miembro del staff de la ayudantía del general Humberto Francis Pardo, que era el director de seguridad personal. Preparamos la ruta, preparamos todo, pero una de las cosas más llamativas, por ejemplo, para la vivienda de donde Fidel estuvo en esa visita, más varias casas, fueron... creo que superaron, si no me equivoco en este momento, alrededor de 10 o 13 viviendas. Las vaciamos, o sea, las vacié yo. O sea, en el barrio, en el Quiteño Libre, en Quito, fui visitando en compañía de Roque Núñez cada uno de los dueños de las viviendas, porque encontramos en la ciudad la zona supuestamente más segura, o se consideró más segura después del estudio de la ciudad, y todas las casas, las residencias, las mansiones estaban habitadas. Bueno, pues para vaciarlas les oferté 10 veces más de lo que costaban si lo hubieran alquilado. Eso fue muy simpático, porque bueno, tragicómico, ¿no? Llegaba a una habitación, por ejemplo, la casa que ocupó Fidel Castro, le dije a los dueños, ¿cuánto usted pagaría o cobraría si alquilara su casa? No, yo no quiero alquilar mi casa. Bueno, pero si la fuera a alquilar, yo la cobraría $2.000. Bueno, yo le ofrezco 10 veces eso y quiero su casa por 30 días. Y así fuimos vaciando toda un área, una cuadra de la ciudad. Alquilamos 57 automóviles. El despliegue, por ejemplo, Fidel Castro viajaba, el juego de cuarto que usaba Fidel Castro se transportaba siempre, era una copia del juego de cuarto de su casa principal.
el agua con la que se bañaba Fidel Castro venía de Cuba. Fue un despliegue, un derroche. Por mis manos pasaron más de $1 millón en efectivo para una visita que duró 3 días. Esto se hacía, y ya nos queda muy poco tiempo, ¿esto se hacía más por seguridad o porque había que darle los lujos al comandante? Bueno, yo puedo decir, supuestamente era seguridad, pero seguridad cuando Fidel, hasta la comida que consumía él y su séquito, venía de Cuba. Yo pienso que hay otros presidentes del mundo que viajan, incluso Fidel Castro, y más en aquella época, la amenaza real sobre él era más, diríamos, comedia que realidad. Pienso que era desmesurado para los recursos económicos de Cuba, los recursos que se trasladaban para esta actividad. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Como ven, el tema es tan amplio que tenemos seguro tema para muchos más programas sobre esta vida oculta que manejó Fidel Castro dentro de Cuba. Y cuando digo oculta es porque no se presentó a la población jamás. Muchísimas gracias, Enrique García. Se te quedan millones de anécdotas, lo sé. Gracias, Luis Domínguez, gracias por estar con nosotros también. Nosotros, bueno, pues ahí les dejamos. Esta es lo que hemos querido demostrarles a ustedes, que detrás de esa austeridad hubo muchos lujos de los que no participaron los cubanos de a pie. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa.